Hola, soy Jerónimo de Carmen y hoy os traigo esta rueda armónica de acordes de Gypsy King del tema La Indiferencia, precioso, con una melodía de bordones muy bonita para que nos sirva también de estudio o de una introducción de una balada rumba. Es preciosa, quédate, que te la voy a enseñar muy lentita. Primero voy a explicar los acordes. Primero es este mi menor, ¿vale? Aquí el dedo 2 en el quinto traste de la segunda y el dedo 4 en el traste 3 de la primera. Primero bajo primero con golpe. Y hago. Y hago dos golpes. El primero así, subimos, otro golpe y subimos, bajamos, subimos sería. Pues la 7 con este dedo aquí, o así, dejamos esa ahí. Cuarta y segunda en el cuarta y segunda en el segundo traste y primera en el tercero, ¿vale? Mi menor, la, después el la es un re 7, que sería estas tres en el segundo traste. Después este sol, dedo 1 en la primera cuerda del segundo traste, dedo 2 sexta cuerda tercer traste, dedo 3 segunda cuerda tercer traste y dedo 4 tercera cuerda cuarto traste, ¿vale? Después venimos a este, esto es un do sostenido disminuido, que sería dedo 1 quinta cuerda cuarto traste, dedo 2 tercera cuerda, cuarto traste, dedo 3, cuarta cuerda, quinto traste y dedo 4, segunda cuerda, quinto traste. Y el último sería este, el otro, dedo 1, que esto sustituye a un fa sostenido, pero queda muy bonito así, que es con bajo en la sostenido, ¿vale? O si bemol. Entonces sería dedo 1, cuarta cuerda, quinto traste, dedo 2, sexta cuerda, sexto traste, dedo 3, tercera cuerda, sexto traste y dedo 4, segunda cuerda, séptimo traste. ¿Vale? Y después si menor. En vez de con cejilla, si normal. Dedo 1, segundo traste, quinta cuerda, dedo 2, tercer traste, segunda cuerda y dedo 3, cuarta cuerda, cuarto traste. Y después 7. ¿Vale? Cejilla completa, dejamos este aquí, cejilla completa del traste 2, el dedo 3 en la cuarta cuerda del cuarto traste y el dedo 4 en la segunda cuerda del quinto traste y hacemos quinto traste y cuarto para dar paso al mi. En vez de hacer este podemos hacer este también, que es el mismo, ¿vale? Pero viene más cómodo aquí, para hacer así, ¿vale? Que aquí, como queráis, ¿vale? Este sería un mi menor igual, pero con dedo 1 en el quinto traste de la cuarta, dedo 2
en el séptimo traste de la quinta, dedo 3 en el séptimo traste de la tercera y dedo 4 en el octavo traste de la segunda. ¿Vale? Entonces, y con el ritmo sería así que explica al principio. Sí. ¿Vale? Y lo voy a hacer ahora el punteo muy lentito, ¿vale? Sería, podéis poner el vídeo muy lento en YouTube, aquí en la rueda de ajuste lo podéis poner muy lentito para que lo veáis bien. Lo voy a hacer muy lentito para que lo tengáis. Repito otra vez. Si os fijáis, hago una pequeña alzapúa cuando hago una pequeña alzapúa. ¿Vale? ¿Vale? Sería. Aquí igual. Y aquí igual. ¿Vale? Recuerda que soy Jerónimo de Carmen y no olvides comentar, darle like y suscribirte a mi canal. Aquí abajo, en la descripción de este vídeo, están los cursos donde hay muchísimo material de este tipo, de Gypsy King, de todos los palos principales de flamencos. Son los cursos más completos online de guitarra flamenca. Desde 0 a nivel medio y desde nivel medio a nivel avanzado. Con partituras, tablaturas, acompañamiento al cante, falsetas. Muchísimo material con el que podéis aprender guitarra flamenca. Y mi comunidad de guitarra flamenca, donde doy clases en directo todas las semanas, aquí abajo. Nos vemos en el siguiente vídeo.